Los impuestos de Lázaro, o el por qué los pobres subsidiamos a los ricos. La mayor parte de la masa tributaria ha venido históricamente de las clases trabajadoras y populares. En uno de los tuits más lamentables, pero también más representativos de todo el cascajo ideológico falsificador de la realidad, Lázaro Ríos, un importante personaje de la prensa conservadora, publica un mapa de la Ciudad de México, dividido por la mitad de acuerdo a la orientación del voto en las pasadas elecciones. Del lado poniente coloca la siguiente leyenda: los que pagan impuestos. Del lado oriente del mapa esta otra: los que reciben subsidios. Ese tuit envuelve con gran capacidad sintética el pensamiento profundo de esa derecha mexicana, que salió enfurecida a defender sus privilegios en las urnas, o que financiaron el fraude electoral. No es solo un chistorete, no es simplemente una agresión clasista, es la visión ideologizada, esquematizada del segmento más elemental del conservadurismo mexicano. Y cuando digo visión ideologizada, lo planteo en el doble sentido del término, tanto como sistematización de una concepción política y como falsificación de una realidad. El tuit en cuestión nos dice que hay un sector que paga impuestos, las clases medias, medias, altas, y otro segmento que vive de los que pagan impuestos, las clases populares. Y esa falsedad la repiten hasta creerse sus propias mentiras. De la falacia emergen toda clase de insultos. Los más pobres son unos mantenidos que viven de los subsidios que son financiados con los impuestos que pagan los ricos, presumen. Y se evidencian también las distorsiones de la realidad. Veamos lo más inmediato. ¿Los pobres no pagan impuestos? Eso es falso. Las personas de bajos ingresos sí pagan impuestos, cada vez que compran zapatos, ropa, útiles escolares, platos, cubiertos, sillas, mesas, camas, etc. Pagan IVA automáticamente al hacer sus compras. Cada vez que compran refrescos en la tiendita de la esquina, les cobran el IEPS correspondiente. Cada vez que reciben su salario, ya está descontado el ISR. Cada vez que tienen que declarar como locatarios de un mercado público o un pequeño comercio establecido, deben pagar ISR. Cada vez que les llega su cheque quincenal del centro de trabajo, ya está descontada su cuota al IMSS o al ISSSTE. Es más, la mayor parte de la masa tributaria ha venido históricamente de las clases trabajadoras y populares. Ahora bien, ¿las clases medias altas y altas no reciben subsidios? Eso también es absolutamente falso. Hay numerosos subsidios que benefician a las clases medias, por ejemplo, el subsidio a la UNAM y las universidades públicas, y a la educación pública en general, el subsidio al transporte público, el subsidio al servicio de agua potable, el subsidio a los sistemas de salud, las becas para estudiar en universidades privadas, las transferencias monetarias universales y un largo etcétera. Pero los subsidios más elevados son los que han beneficiado a las clases más altas, no a las clases populares, ni siquiera a las clases medias. Pensemos, por ejemplo, en la condonación fiscal, que permitió a los más altos contribuyentes dejar de pagar 400,000 millones de pesos de impuestos en una década. O pongamos el caso del FOBAPROA, que constituyó un subsidio de más de 700,000 millones de pesos a los banqueros. Pero más allá de impuestos y subsidios, tácitos y formales, hay una cuestión de mucho más fondo que tiene que ver con la creación de la riqueza y con la forma en que ésta se distribuye. Deberíamos preguntarnos cómo es posible que un trabajador que dedica 40 años de su vida a crear riqueza termine sus días en la miseria. El trabajador recibe un sueldo muy inferior a su aportación productiva. Crea riqueza, pero no se beneficia de la riqueza que creó. Puede hacer muebles, automóviles, casas, edificios, etc., sin que esos bienes puedan ser suyos jamás. Todos los días, en la Ciudad de México, se observan ríos inmensos de gente humilde que sale de sus casas para crear riqueza y vuelve a sus hogares tan pobre como salió. Pero, ¿qué nos dice esto? ¿No son todos ellos los que están subsidiando a los más ricos con sus bajísimos sueldos?
¿No es justo acaso que reciban subsidios que apenas llegan al 1% del Producto Interno Bruto, PIB, y que aspiren a recibir aún más? La respuesta a todas estas preguntas y cuestionamientos es un absoluto sí. Por eso, la cuarta transformación va. Informó Mr. Politicón. Nos vemos el próximo video. Pero miren, vamos a escuchar. Y además sirve para que yo la vea, porque no la... Hablemos brevemente de México para concluir. Tú lo has visto descalificar a la prensa, a los contrapesos, aliarse con Trump. ¿Adviertes en México hoy por hoy, Jorge, los mismos riesgos para la democracia que has visto en otros lados? No, déjame ser absolutamente claro en eso. López Obrador no es Nicolás Maduro y no es Hugo Chávez. México no es Venezuela. Yo creo que López Obrador debe continuar en el poder hasta el último día. Porque así es la democracia. Si yo te pregunto, León, dame el nombre del líder de la oposición en México, tú y yo vamos a tener problemas para encontrarlo. Al estilo de tu pregunta a Maduro, hoy por hoy, ¿cómo le llamamos a López Obrador? ¿Es un demócrata López Obrador? ¿Es un demócrata? Es el presidente legítimo de México. Bueno, eso creo que no hay ninguna duda. Lo fue en su momento también Hugo Chávez y Donald Trump. ¿López Obrador es un demócrata, Jorge? Yo creo que hasta el momento sí. Yo no tengo la menor duda que fue elegido democráticamente, y que está gobernando dentro de los parámetros de la democracia mexicana. La democracia mexicana todavía muy joven y con muchos problemas y no totalmente consolidada ni establecida. Entonces quería que le dijera que yo era un dictador. A líderes de oposición que este fin de semana señalaron que el país se encamina a un rumbo dictatorial, a un narcoestado y que empezó el declive presidencial. Pues eso es lo mismo. Si esos son los ideólogos de esos líderes, pues ellos apuestan, ¿no?, a que nos vaya mal. Nada más que hasta ahora, afortunadamente, no han podido. Porque el pueblo es mucha pieza. El pueblo de México es mucha pieza. Y sabe muy bien lo que le conviene. Hay algunos que se confunden, se dejan llevar por la guerra sucia, por todas estas campañas, ¿no?, de desprestigio, calumniosas. Pero eso lo hemos padecido por muchísimos años. Sin embargo, la gente del pueblo está muy despierta, muy consciente, muy avispada. Estos intelectuales orgánicos, conservadores, defensores del régimen de corrupción que imperaba, porque defender un régimen corrupto no solo es salir a decir que está muy bien lo que se estaba haciendo, que actuaban así, Krause y Aguilar Camín y todo. Era la modernidad, decían ellos. El que se privatizaran los bienes. Nunca jamás una protesta por el congelamiento en los salarios, la disminución de los salarios durante el periodo neoliberal. Nunca, jamás. En el pensamiento de estos señores, de Krause, de Aguilar Camín, no existen los obreros, no existe el trabajador. No tienen en la cabeza a los campesinos, ni a los pescadores, ni mucho menos a los indígenas. Son ladinos. Están nada más pensando en los de arriba, la clase media y alta. ¿Opina lo mismo? La mayoría de los mexicanos no cuentan para ellos. Perdón, ¿opina lo mismo de las clases medias? Y lo pregunto porque la semana pasada decía usted que son aspiracionistas y egoístas. Sí. Hay un sector de la clase media que siempre ha sido así, muy individualista, que le da la espalda al prójimo, aspiracionista, que lo que quiere es ser como los de arriba y encaramarse lo más que se pueda, sin escrúpulos morales de ninguna índole. Son partidarios de que el que no tranza no avanza. Es increíble cómo apoyan a gobiernos corruptos. Increíble. Yo lo atribuyo a que son muy susceptibles a la manipulación, que leen el Reforma. ¿Las clases medias? Sí, un sector, tampoco todas, porque ni modo que todas las clases medias lean el Reforma. No, el Reforma lo leen aquí en la Ciudad de México. No sé, el tiraje del Reforma debe de ser 30,000 periódicos. Ni siquiera es, pero para nada, lo que era el Imparcial en la época de Porfirio Díaz, el periódico del régimen. Llegaron a tirar 120,000 ejemplares diarios en el Imparcial. No, ese sí. Cuando todavía en México había
15, 18 millones de habitantes. Y la mayoría no sabía leer ni escribir. No, este es un sector. Lo que sucede es de que sí tienen influencia, sí alcanzan a manipular, porque están dedicados a eso. Es la política fascistoide de Hitler, que aplicaba a través de Goebbels, según la cual una mentira que se repite muchas veces puede convertirse en verdad. Yo, la vez pasada, pero a ver, vuelve a poner lo que colocó en su Twitter Lázaro Ríos. Este señor, esta persona, es el segundo en el Reforma. ¿Ya no está en Reforma, ¿Ya no está en Reforma? No. Bueno, él era el director del Reforma. Pero este es el pensamiento que prevalece. Este es el mapa de la Ciudad de México. Esta parte la ganan los conservadores y esta parte la gana la alianza Sigamos Haciendo Historia. Coincide de que de este lado, esta parte, están las delegaciones, ahora se llaman alcaldías, donde vive más gente de clase media y alta. Y acá viven más trabajadores, obreros y la gente pobre. Miren cómo le pone. Así quedó la Ciudad de México. Los que pagan impuestos. Y aquí se le podría agregar en esa mentalidad neoporfirista, ¿no? Los que piensan, los educados, los de mayor nivel académico. Todo eso, porque ese es el pensamiento dominante en el conservadurismo. Y acá, los que reciben subsidios. Decía yo que ni siquiera es un asunto que tiene que ver con la racionalidad, con la objetividad, con la verdad. No, es un asunto emocional. Es una creencia por el dogmatismo, por el fanatismo de derecha, del conservadurismo. Porque esto no es cierto. Pagan más impuestos los pobres y los trabajadores que los de arriba. Incluso impuestos sobre la renta. Pero el que ve en Reforma una información así, dice, claro, así es. Entonces, se han dedicado a reforzar con la manipulación esa actitud conservadora de ciertos sectores de la clase de media. ¿Cuál es el ideal? Porque también en el flanco izquierdo se dice, ¿no? Si hay clase media, luego entonces va a haber más conservadurismo. No, no. Hay que sacar a millones de mexicanos de la pobreza, que se coloquen en la clase media, pero sin la mentalidad egoísta, con la doctrina del humanismo. Una clase media fraterna, no individualizada. Eso es lo que hizo la política neoliberal. ¿Y cómo lo lograron? Pues con la educación, con los planes de estudio que llevaron a cabo, todas las reformas. Bueno, quitaron el civismo, quitaron la ética, redujeron la historia a la nada. Pero no solo eso, apostaron a desacreditar a nuestros dirigentes, a nuestros héroes patrios, estos actores también muy superficiales, famosos, que no estoy hablando de Alcázar, sino de otros. Se le lanzaron a Hidalgo, fuertísimo, a Morelos, a todos, para desacreditar, borrar nuestro pasado, porque en el pensamiento conservador había que acabar con la historia, era el fin de la historia. No nos querían dejar ni siquiera el derecho a la memoria. Entonces existe eso.
Entonces hay que seguir luchando, creando conciencia para tener una sociedad mejor. Se ha avanzado muchísimo. Yo hago una gira el fin de semana y llego a Acapulco. Y voy el viernes de Acapulco hasta Puerto Escondido, como 500 kilómetros, 400, 500 kilómetros. En toda la carretera, como 50 actos. Ya cuando entró la noche, habíamos pasado Pinotepa, pensábamos ya, no van a haber más personas esperándonos. No, ahí con los celulares y el foquito veíamos. Nadie para quejarse, para inconformarse, todos felices, manifestando su apoyo a la transformación. Toda la costa. Ya parecía campaña. Por cierto, mañana me voy a vacunar, ya la segunda dosis, porque sí, hay más acercamiento, que no debe de haber tanto. Pero se desborda por esto, porque la gente está muy contenta, feliz, feliz, feliz. No fue poca cosa, ganarles a todos. Es que se unieron todos. Salinas, Fox, Calderón, Zedillo, Diego, los medios de información, todos. El PRI, el PAN, todos. Se portó. Si te gustó, dale like, compártelo, suscríbete y activa la campanita para recibir las notificaciones de nuestro canal.